Buen día, queridos estudiantes de sexto grado. Te saluda tu profesor Daniel Sosa, Colegio San Benito de Oquendo. En esta oportunidad, con el curso de aritmética, te voy a presentar el tema cuyo título es Lógica Proposicional, parte 1. En este temita nosotros vamos a recordar el tema de proposiciones. Veremos cómo las proposiciones simples se van a convertir en proposiciones compuestas mediante los conectivos lógicos. Vamos a hacer una explicación detallada de este temita. Además, conoceremos las tablas de verdad para las proposiciones compuestas, proposiciones conjuntivas, disjuntivas. Quédate conmigo que vamos a empezar esta presentación. Lógica proposicional. Observa la imagen. Verás en él que hay dos niños, ¿no? Que están en un escenario, tomados de la mano, de repente haciendo unos pasos de baile. Y aquí tenemos nuestros amiguitos, ambos afirmándonos ciertas expresiones. El niño nos dice, Piero y Joana son cantantes. Nos está afirmando que Piero y Joana son cantantes. La niña dice, no es verdad, ellos son bailarines. Proposiciones. A ver, la información que dice el niño no se ajusta a realidad, puesto que Piero y Joana están bailando en el escenario. Por lo tanto, su afirmación es falsa. Recordemos que las proposiciones son expresiones que pueden ser verdaderas o falsas, y a eso nosotros le llamamos valor de verdad. Ya lo veremos más adelante. La información de la niña contradice la información anterior, por lo tanto su afirmación resulta verdadera. De repente tú en algún momento habrás escuchado que la doble negación equivale a una afirmación. Cosa muy curiosa, lo veremos en el tema. Ahí lo tenemos. Lógica proposicional, parte 1. Negación. La negación es un símbolo, este símbolo, que tiene especie de un gusanito, se va a deponer a las proposiciones. Leamos. La negación de una proposición consiste en cambiarle el valor de verdad que tiene dicha proposición. Es decir, a ver, aquí viene la explicación. Si la proposición es falsa, su negación es verdadera. Si la proposición es verdadera, su negación es falsa. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros afirmamos algo y esa proposición resulta ser verdadera, ¿no? Su negación va a ser falsa y viceversa. Veamos los siguientes ejemplos. Recordemos que las proposiciones se nombran mediante las letras minúsculas. Generalmente utilizamos las letras P, Q, R, S, ¿no? Para nombrar a las proposiciones. ¿Sabe? La proposición P nos dice, Ricardo Palma es un escritor chileno. Ricardo Palma es un escritor chileno. Seguramente tú ya estás pensando, ¿no?, que esta proposición no es verdadera. No es verdadera. Entonces, si nosotros negamos esta proposición, vamos a decir, Ricardo Palma no es un escritor chileno. Entonces, y esta proposición resulta ser verdadera. Lo que estaba aquí en el concepto. Al inicio de repente te va a resultar algo complicado, pero es necesario que lo analicemos. A ver, otros términos que empleamos para negar proposiciones son cuando decimos no, cuando decimos es falso, cuando decimos no es verdad que, o también hablamos es imposible, es mentira, no es cierto que, son algunas expresiones que nos van a negar proposiciones.
Sigamos con los ejemplos. Escribe la negación de las siguientes proposiciones. A ver, tú vas a escribir la negación. Observa, la proposición Q dice, el día tiene 28 horas. El día tiene 28 horas, ya estamos pensando. Otra proposición, la proposición R dice 2 más 2 es igual a 5. Como aquí nos dicen que escribamos la negación, entonces vamos a utilizar el símbolo de la negación y le vamos a anteponer a la proposición Q el símbolo y va a aparecer no Q. Entonces vamos a emplear esta expresión que dice no es verdad que el día tiene 28 horas. Con esto estamos negando la proposición Q. Y para R hacemos lo mismo, vamos a anteponer al símbolo R, ¿no? Vamos a poner el símbolo de la negación y decimos, no R, no es cierto que 2 más 2 es igual a 5. Continuemos con la conjunción. Utiliza este símbolo que tiene mucha similitud con nuestra V invertida. La conjunción es la proposición compuesta por dos proposiciones unidas mediante el término y o expresiones similares como no obstante, además, sin embargo, pero, cada vez que, aunque, etc. A ver, la conjunción que une a dos proposiciones simples, vamos a obtener una nueva proposición que le llamamos conjunción, proposición conjuntiva. Acá tenemos un ejemplo. Decimos, 10 es múltiplo de 5, entre comillas, y 10 es divisible por 50. Observamos que la primera proposición la vamos a representar por la letra P y la segunda proposición 10 es divisible por 50 por la letra Q. Estas dos proposiciones simples van a formarnos una proposición compuesta cuya simbolización va a ser P y Q. El valor de verdad de una conjunción está dado por los valores de verdad de las proposiciones que la componen y de acuerdo a la siguiente tabla. Cumpliéndose, esto es muy importante que lo recuerdes, es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. De otra forma, es falsa. Aquí te muestro la tabla de verdad para la conjunción. Observa que las proposiciones simples son P y Q y estas son las diferentes combinaciones. Para P vamos a poner 2 veces verdadero, 2 veces falso y para Q verdadero, falso en forma alternada. Al realizar la proposición conjuntiva, el resultado, como veremos, solamente hay un caso en el cual es verdadero, cuando las proposiciones que la componen ambas son verdaderas. En los otros casos va a ser falso. Si tomamos nuestro ejemplo, la proposición P dice 10 es múltiplo de 5, es una proposición verdadera. Y la proposición Q dice 10 es divisible por 50, es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque sabemos que 10 no es divisible por 50, es lo contrario, ¿no? Por lo tanto, el valor de verdad de P y Q, si tenemos verdadero y falso, aquí buscamos en la tabla verdadero y falso, esto va a ser falso. Aquí tenemos B y F, resulta ser falso. ¿Qué te pareció? Pasemos a la disyunción. La disyunción tiene como símbolo un símbolo muy similar a nuestra V de nuestro alfabeto. Es la proposición compuesta por dos proposiciones unidas mediante el término o expresiones similares como salvo que, o de lo contrario, a menos que, excepto que, etc. Todas estas expresiones nos indican que son la disyunción. Es la proposición compuesta por dos proposiciones unidas mediante el término o expresiones similares como salvo que, o de lo contrario, a menos que, excepto que, etc. Tenemos los siguientes ejemplos.
¿4 es múltiplo de 2 o es divisible por 6? Vamos a señalar la primera proposición P y la segunda Q. Estas proposiciones simples están unidas mediante el conectivo lógico O y simbólicamente vamos a tener la proposición disyuntiva P o Q. El valor de verdad de una disyunción está dada por los valores de verdad de las proposiciones que la componen, siendo únicamente falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Esto es muy importante que lo recuerdes. De otra forma es verdadera. Veamos en la tabla. Decíamos que la disyunción solamente va a ser falso cuando las proposiciones que la componen ambas son falsas. En los otros casos va a ser verdadera. Para nuestro ejemplo, tenemos P4 es múltiplo de 2, resulta ser una proposición verdadera. Y Q4 es divisible por 6, resulta ser una proposición falsa. Por lo tanto, el valor de verdad de nuestra nueva proposición disyuntiva, ¿no?, ya que tenemos verdadero o falso, va a resultar verdadero. Vamos a analizar ciertos procedimientos. Tenemos número 1. Si la proposición Carlos es abogado y empresario es verdadera, entonces la proposición Carlos no es abogado o es empresario es verdadera o falsa. Veamos, vamos a resolver. Sabemos que si la conjunción es verdadera, entonces se cumple. Ojo, la conjunción solamente es verdadera cuando ambas proposiciones van a ser verdaderas. Establecemos el valor de verdad de la proposición. Aquí nos dice la nueva proposición, dice Carlos no es abogado, está negando la primera, entonces va a resultar ser una proposición falsa. Y la segunda se mantiene, o es empresario. Por lo tanto, al analizar Carlos no es abogado o empresario, la primera proposición es falsa y la segunda ser verdadera. Y en la disyunción, sabemos que si la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, basta que tenga una proposición verdadera, ¿no?, el resultado va a ser verdadero. Finalmente vamos a comunicar la respuesta y tenemos que la proposición es verdadera. Seguimos analizando procedimientos. Deduce y resuelve. La proposición x es igual a 8 o x es igual a 12 es verdadera. Ojo, x es igual a 8 o x es igual a 12 es verdadera. No sabemos cuál de los dos valores está asumiendo x, pero sí sabemos que x es menor que 10. Calcula el valor de x, 3x más 2. Resolvemos. Sabemos que como x es menor que 10, entonces x es 12 es falso, ¿no? Porque tiene que ser menor que 10. X es igual a 8 o x es igual a 12. Entonces, si x es igual a 12, hemos dicho que es falso, entonces x es igual a 8, no sabemos si es verdadero o falso, pero sí sabemos que este resultado de esta proposición es verdad. Y para que sea verdad, ¿qué necesitamos? Necesitamos que una de las dos proposiciones sea verdadera. Por lo tanto, x es igual a 8, ¿no?, para que cumpla con la condición. X es igual a 8 es verdad. Nos piden calcular 3x más 2. Si ya sabemos que x vale 8, decimos 3 por el valor de x, que es 8, más 2, nos va a dar como resultado 26. Finalmente comunicamos la respuesta. 3x más 26 es 3x más 2 es igual a 26. ¿Qué te pareció el análisis de estos procedimientos? Yo te sugiero que lo revises las veces que tú creas conveniente para que vayas asimilando estos conceptos. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra presentación. Te espero en la clase en vivo vía Zoom. No te la pierdas. Hasta pronto.